Arabia Saudita. Un equipo internacional intenta resolver un antiguo misterio, desde arte rupestre hasta inscripciones antiguas. Abróchese el cinturón mientras exploramos lo que estos hallazgos revelan sobre un pasado que reescribe la historia de la península arábiga. Número 8. El cuerpo. Aunque los propios ateos pueden no ser los que directamente realizan estos descubrimientos pioneros, podrían ejercer un impacto significativo en cómo se interpretan estos hallazgos debido a sus perspectivas y puntos de vista únicos. En el mundo contemporáneo, recientes y fascinantes descubrimientos arqueológicos en la región de Arabia Saudita han desafiado y cuestionado creencias profundamente arraigadas y largamente sostenidas acerca de la historia y la evolución de la región, arrojando una luz completamente nueva y reveladora sobre su pasado. El descubrimiento de civilizaciones excepcionalmente sofisticadas y tecnológicamente avanzadas, como Almagar y Dumat al-Jandal, ha hecho retroceder la línea temporal de la existencia de sociedades complejas en la vasta y diversa península arábiga por miles de años. Estos asombrosos hallazgos arqueológicos, que incluyen innumerables estructuras permanentes, herramientas tecnológicamente avanzadas y una variedad de ricas y variadas expresiones artísticas, han reescrito completamente la narrativa de un pasado que anteriormente se creía estéril y carente de tales avances. Este cambio radical nos obliga a reconsiderar la historia tal como la conocemos, proporcionando una visión más completa y matizada de los legados culturales y tecnológicos del pasado. El enigmático y misterioso Stonehenge, al-Rajajil de Arabia Saudita, con sus imponentes y majestuosas piedras verticales, ha generado un debate en curso sobre las prácticas religiosas y astronómicas de los habitantes del Neolítico. Este debate ha abierto puertas para una mayor comprensión de su modo de vida y creencias. De manera similar, las inscripciones tamúdicas, una vasta y rica colección de escritos antiguos, ofrecen una ventana única a las lenguas y prácticas culturales de sociedades árabes previamente desconocidas y en gran medida no documentadas. Estos descubrimientos muestran una región que estaba repleta de vida, con un comercio floreciente y complejos sistemas de creencias mucho antes del surgimiento del Islam. La magnitud y la sofisticación de estos hallazgos han sorprendido al mundo y han obligado a los historiadores y arqueólogos a reevaluar la rica y multifacética historia de la península arábiga. Estos descubrimientos ponen de manifiesto que la región ha sido un crisol de civilizaciones y culturas a lo largo de la historia. Número 7. Arte rupestre antiguo en Juba y Deshawami. El descubrimiento de miles de petroglifos e inscripciones que se remontan a tiempos prehistóricos. Estas obras de arte brindan información sobre las vidas de las primeras sociedades humanas en la península arábiga, desafiando la visión tradicional de la línea de tiempo histórica de la región. Esta propiedad incluye dos componentes situados en un paisaje desértico: Jabal, Sinman en Juba, y Jabal, Al-Mahur y Ra'at en Shuwaimas. Un lago que alguna vez estuvo situado al pie de la cordillera de Sinman, hoy desaparecida, solía ser una fuente de agua dulce para las personas y los animales en la parte sur del gran desierto de Arafud. Los antepasados de las poblaciones árabes actuales han dejado huellas de su paso en numerosos petroglifos e inscripciones en la pared rocosa. Jabal al-Mahur y Ra'at forman la escarpa rocosa de Awadi. Ahora cubiertos de arena, muestran numerosas representaciones de figuras humanas y animales que abarcan 10.000 años de historia. En Jabalam Simon Juba, los antepasados de los árabes actuales dejaron marcas de su presencia en numerosos paneles de petroglifos e inscripciones dentro de un paisaje que una vez dominaba un lago de agua dulce. Y en Jabal, Al-Mahur y Jabal, Ra'at Shuwemis. La gran cantidad de petroglifos e inscripciones se ha atribuido a casi 10.000 años de historia humana dentro de un valle con agua corriente. Juntos, estos componentes contienen los complejos de arte rupestre más grandes y ricos del Reino de Arabia Saudita y de la región en general. Los procesos de desertificación del Holoceno Medio alteraron el contexto ambiental local y los patrones de asentamiento humano en estas áreas, y estos cambios se expresan en los numerosos paneles de petroglifos y las ricas inscripciones. Los atributos del inmueble incluyen la gran cantidad de petroglifos, inscripciones, elementos arqueológicos y el entorno ambiental. La presencia humana en la península arábiga se remonta a 1 millón de años,
como lo demuestra el material lítico descubierto en yacimientos como Shuai Jitilla, en el norte de Arabia Saudita, Dawadmi en la parte central del país, Bir Hema en el sur y la zona de Wadi Fátima en el oeste. Hace 10.000 años, los habitantes de la península todavía subsistían de la caza y la recolección, pero entre 10.000 y 8.000 BP, estas actividades se complementaron con el pastoreo en una forma de agricultura primitiva en los valles y llanuras aluviales. Hace 5.000 años, la población era esencialmente nómada, aunque estructuras circulares de piedra y otros restos arqueológicos parecen indicar que durante este período se estaban empezando a formar pequeñas comunidades sedentarias. Estas diversas poblaciones han dejado preciosos testimonios de su vida cotidiana en forma de petroglifos y pinturas que representan escenas de caza y lucha, así como actividades sociales y religiosas. El Reino de Arabia Saudita tiene un rico patrimonio cultural. De sus más de 4.000 sitios arqueológicos registrados, 1.500 incluyen arte rupestre, y sin duda, muchos más aún esperan ser descubiertos. El poblamiento de la península se inició en la época aculeana, hace 1 millón de años, pero los primeros ejemplos de arte rupestre datan del Neolítico temprano, alrededor del 12.000 a.C., y esta forma de expresión perduró hasta el advenimiento del período islámico 650 después de Cristo. Número 6. La civilización almagar. Los artefactos y restos del descubrimiento sugieren una cultura sofisticada que se remonta al 8000 a.C., incluida una posible evidencia de la domesticación temprana de los caballos. Este descubrimiento sugiere que existieron sociedades complejas en Arabia mucho antes de lo que se pensaba, lo que contribuyó a la comprensión del desarrollo de la civilización humana en la región. El descubrimiento de la civilización almagar en el suroeste de Arabia Saudita ha reescrito la narrativa del desarrollo humano en la península arábiga. Desenterrada en 2010, esta cultura neolítica, que se remonta aproximadamente al 9000 a.C., posiblemente incluso al 8000 a.C., desafía las suposiciones previas sobre la historia de la región. Aquí hay una inmersión más profunda en esta fascinante civilización y su significado. El sitio de Almagar, acertadamente llamado lugar de reunión en árabe, reveló una gran cantidad de artefactos que aluden a una sociedad bien desarrollada, herramientas de piedra, intrincadas tallas que representan animales, y el hallazgo más intrigante, una gran estatua de un caballo embridado, pinta una imagen de una comunidad mucho más avanzada de lo que se creía que existía en la región en ese momento. La datación por radiocarbono confirmó que estas estructuras y artefactos tenían alrededor de 9000 años. La civilización almagar destaca por su papel potencial en la temprana domesticación de animales. Particularmente significativa es la estatua del caballo antes mencionada, la talla más grande descubierta en el sitio. Anteriormente se pensaba que los caballos habían sido domesticados mucho más tarde en otras partes del mundo. Este hallazgo sugiere que la península arábiga podría haber sido un actor clave en este desarrollo fundamental, siendo el pueblo almagar potencialmente uno de los primeros en aprovechar el poder y la utilidad de los caballos para el transporte, la guerra y el comercio. Los almagarianos no eran solo susurradores de caballos. La evidencia apunta hacia una sociedad agrícola bien establecida, a diferencia del estilo de vida nómada de cazadores-recolectores previamente asociado con la prehistoria de la región. La civilización almagar parece haber practicado una agricultura sedentaria. Los descubrimientos de piedras de moler y posibles pozos de almacenamiento sugieren que cultivaban y potencialmente domesticaban otros animales para alimentarse. Los restos arquitectónicos de Almagar ofrecen otra muestra de su ingenio. A diferencia de las viviendas temporales de los grupos nómadas, el pueblo de Almagar construyó estructuras permanentes utilizando una técnica llamada mampostería de piedra seca. Este método consiste en apilar piedras sin mortero, creando casas resistentes y duraderas. Esto sugiere un compromiso con un estilo de vida sedentario y potencialmente con una organización social más compleja. El descubrimiento de Almagar ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de la prehistoria de Arabia. Demuestra la presencia de sociedades complejas en la región miles de años antes de lo que se pensaba. Esto abre las puertas a futuras investigaciones, lo que lleva a los arqueólogos a reevaluar los sitios existentes y explorar nuevas áreas con nuevas perspectivas.
El legado de Almagar, la civilización Almagar, sirve como recordatorio de que el desarrollo humano no se limitó a regiones específicas. Esta sociedad árabe floreció junto con, o incluso antes, el surgimiento de civilizaciones tempranas bien conocidas en Mesopotamia y Egipto. La historia de Almagar nos obliga a reescribir la narrativa del progreso humano, reconociendo el ingenio y la adaptabilidad de las antiguas sociedades árabes. A medida que se desarrollen más investigaciones, la civilización de Almagar, sin duda, seguirá arrojando luz sobre el fascinante tapiz de la historia humana. Número 5. El descubrimiento de las estatuas de An-Ghazal. Estatuas con apariencia humana encontradas en un sitio prehistórico cerca de Tobuk. Estos artefactos, que datan aproximadamente del 8000 al 7000 a.C., proporcionan evidencia de las primeras expresiones artísticas y creencias espirituales humanas en la península arábiga. Desenterradas en 1970 cerca de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, las estatuas de An-Ghazal son un testimonio de los impulsos artísticos y espirituales de una época pasada. Se remonta aproximadamente de entre el 8000 al 7000 a.C. Estos notables artefactos ofrecen una visión de las vidas y creencias de los primeros habitantes de la península arábiga, lo que llevó a arqueólogos e historiadores a reevaluar el desarrollo cultural de la región. El sitio de An-Ghazal comprende una colección de más de 40 estatuas de apariencia humana, tallado en basalto, una roca volcánica. Estas figuras, que varían desde los 30 de altura, representan formas humanas estilizadas con rasgos simplificados, aunque carece de detalles faciales. Las estatuas exhiben un notable sentido de la proporción y una clara intención de representar figuras humanas. Algunos representan a individuos con los brazos levantados, posiblemente en un gesto de súplica u ofrecimiento. Esta variedad sugiere un intento deliberado de capturar diferentes posturas y roles potencialmente sociales. Las estatuas de An-Ghazal trascienden la mera expresión artística. Su presencia dentro de un complejo ritual, junto a estructuras cultuales y posibles fogones, sugiere una conexión con el reino espiritual. Estas figuras podrían haber sido utilizadas en ceremonias religiosas, sirviendo como representaciones de deidades, ancestros o espíritus. La postura de los brazos levantados de algunas estatuas podría interpretarse como una forma de adoración o comunicación con lo divino. Además, la escala y la permanencia de las estatuas sugieren un esfuerzo comunitario, insinuando un sistema de creencias compartido y un sentido de cohesión social dentro de la comunidad. La creación de las estatuas An-Ghazal significa un avance significativo en la expresión artística de la región. La capacidad de tallar tales figuras en piedra dura demuestra una comprensión sofisticada de las herramientas y técnicas. Las elecciones estilísticas, al igual que los rasgos simplificados, sugieren un enfoque artístico deliberado, potencialmente formando parte de una tradición cultural más amplia. Análisis más detallado de las estatuas de los alrededores podría revelar detalles adicionales sobre los procesos artísticos y el significado que tenían estas figuras para la comunidad An-Ghazal. El descubrimiento de las estatuas de An-Ghazal ha tenido un impacto significativo en la comprensión de la prehistoria de la península arábiga. Anteriormente, se pensaba que este período se caracterizaba únicamente por sociedades nómadas de cazadores-recolectores. Estas estatuas, sin embargo, revelan un panorama más complejo. Demuestran la presencia de una comunidad asentada, con habilidades artísticas avanzadas en una rica vida espiritual. Las estatuas de An-Ghazal nos obligan a reconsiderar el papel de la península arábiga en el desarrollo de la expresión artística humana y de las creencias religiosas. Las estatuas de An-Ghazal continúan despertando curiosidad e inspirando más investigaciones. Su naturaleza enigmática plantea interrogantes sobre la sociedad que los creó, sus sistemas de creencias y sus tradiciones artísticas. A medida que salga a la luz más información, estas estatuas sin duda desempeñarán un papel vital en la reconstrucción de la fascinante narrativa del desarrollo humano en la península arábiga. El legado perdurable de las estatuas de An-Ghazal radica en su capacidad para cerrar la brecha entre el pasado y el presente, ofreciendo una visión de la vida artística y espiritual de una comunidad que prosperó hace milenios. Número 4. Dumat al-Jandal. Ruinas de una ciudad antigua, que incluye una fortaleza, una mezquita y numerosos artefactos.
El sitio ofrece un vistazo a la historia preislámica de la región, revelando una rica historia cultural y política anterior a la civilización islámica. Enclavado en medio de las vastas arenas del norte de la península arábiga, se encuentra Dumat al-Jandal, un testimonio de la rica y multifacética historia de la región. A diferencia de las estatuas de Angasal o de la civilización Almagar, Dumat al-Jandal no es un descubrimiento singular, sino más bien una ciudad antigua entera que cuenta con un pasado largo y vibrante. Sus extensas ruinas, desenterradas durante décadas de exploración arqueológica, ofrecen una visión cautivadora del corazón preislámico de Arabia, revelando un centro de comercio, poder e intercambio cultural. La historia de Dumat al-Jandal se remonta a milenios atrás. La evidencia sugiere que existieron asentamientos ya en el siglo VIII a.C. La ciudad floreció como una parada crucial a lo largo de las principales rutas comerciales que conectaban la península arábiga con Mesopotamia y el mundo mediterráneo. Esta ubicación estratégica fomentó las interacciones con diversas culturas, convirtiendo a Dumat al-Jandal en un centro cosmopolita. Los registros históricos mencionan la ciudad ya en el siglo I a.C., con referencias que aparecen en textos romanos y acadios. Estos registros hablan de un reino poderoso centrado en Dumat al-Jandal, potencialmente gobernado por una sucesión de reinas prominentes. Las ruinas de Dumat al-Jandal susurran historias de su antigua gloria. El imponente Qasr Marid, una imponente fortaleza de arenisca, es un símbolo de la destreza defensiva de la ciudad. Las excavaciones han desenterrado restos de templos, intrincados canales de agua que sugieren sistemas de irrigación avanzados y una variedad de artefactos, cerámica, joyas y herramientas. Estos restos pintan la imagen de una metrópolis bulliciosa con artesanos expertos que atienden a una población diversa. El reciente descubrimiento de una mezquita grande y bien conservada se suma aún más a la intriga que insinúa la importancia religiosa de la ciudad en los siglos previos al surgimiento del Islam. La importancia de Dumat al-Jandal no radica solo en sus restos físicos, sino en su capacidad para cerrar la brecha entre diferentes períodos históricos. La historia de la ciudad conecta las sociedades nómadas de cazadores-recolectores de la prehistoria con el surgimiento del Islam y el posterior desarrollo de la civilización islámica. La presencia de diversos estilos arquitectónicos y artefactos revela la interacción de la ciudad con las culturas vecinas, desde el reino nabateo hasta el Imperio Romano. Estudiar Dumat al-Jandal nos ayuda a comprender la evolución de las redes comerciales, las estructuras políticas y las creencias religiosas en la región. La exploración en curso de Dumat al-Jindal continúa revelando nuevos secretos. Cada descubrimiento adicional profundiza nuestra comprensión de la península arábiga antes del Islam. Este conocimiento desafía suposiciones previas sobre la región durante este período. En lugar de un páramo yermo, Dumat al-Jandal revela una sociedad vibrante comprometida con el comercio, el intercambio cultural y la expresión artística. A medida que los arqueólogos profundicen, Dumat al-Jandal promete arrojar más luz sobre el rico tapiz de la Arabia preislámica, reescribiendo narrativas e inspirando nuevas investigaciones en toda la región. Esta antigua ciudad es un testimonio del ingenio y la adaptabilidad de las sociedades humanas frente a entornos desafiantes y ofrece valiosas lecciones para las generaciones futuras. Número 3. Inscripciones tamúdicas. Numerosas inscripciones y grabados rupestres se atribuyen a la civilización tamúdica. Estos hallazgos proporcionan información valiosa sobre las prácticas lingüísticas y culturales de las antiguas sociedades árabes, desafiando las percepciones modernas de la historia de la región. Grabadas en los vastos desiertos de Arabia Saudita, se encuentran innumerables susurros de una época pasada. Las inscripciones tamúdicas. Estas enigmáticas marcas, esparcidas por paredes rocosas y cantos rodados, ofrecen una ventana a las vidas, los idiomas y las creencias del pueblo tamúdico, una antigua civilización que prosperó en la península arábiga aproximadamente desde el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Estos invaluables descubrimientos han remodelado fundamentalmente nuestra comprensión de la historia de la región, desafiando las nociones previamente mantenidas de un pastista estéril e inculto. El término tamútico abarca una amplia gama de inscripciones,
categorizadas en varios subgrupos según variaciones estilísticas. Tamudic A, por ejemplo, ahora se reconoce como Tamanitic, mientras que Tamudic se conoce como Hismaic. Estas clasificaciones resaltan la complejidad lingüística de la región, sugiriendo la presencia de múltiples lenguas o dialectos coexistiendo dentro de la península arábiga. Descifrar estas inscripciones ha demostrado ser una tarea desafiante. Los primeros intentos se basaron en comparaciones con idiomas conocidos como el árabe y el arameo, pero se produjeron avances importantes con el descubrimiento de inscripciones bilingües que presentaban temas múdicos junto con escrituras conocidas. Gracias a estos textos bilingües, los arqueólogos han podido desvelar poco a poco los secretos de la lengua temúdica, revelando un patrimonio lingüístico único. Las inscripciones tamúdicas van mucho más allá de simples garabatos. Ofrecen una gran cantidad de información sobre el modo de vida tamútic. Los temas más comunes giran en torno a las actividades cotidianas, la caza, el pastoreo y el comercio. Las representaciones de animales como camellos, caballos y avestruces brindan información sobre la fauna de la región y su posible importancia en la vida de estas personas. Algunas inscripciones parecen ser textos dedicatorios, posiblemente haciendo referencia a deidades o honrando a individuos. La presencia de símbolos y patrones geométricos junto a la escritura insinúa posibles sistemas simbólicos o incluso formas rudimentarias de números. Estas inscripciones, cuando se analizan colectivamente, pintan un cuadro vívido de una sociedad vibrante con un rico tapiz cultural. La abundancia de inscripciones múdicas en toda la península arábiga contrasta marcadamente con las percepciones anteriores de la región durante este periodo. Anteriormente, esta era a menudo se retrataba como una época de cazadores-recolectores nómadas con poco o ningún desarrollo cultural. Sin embargo, la gran cantidad y sofisticación de estas inscripciones demuestran una realidad más compleja. El pueblo tamúdico poseía habilidades avanzadas de escritura, se dedicaba al comercio y la cría de animales y mantenía sistemas de creencias sofisticados. Estos descubrimientos requieren una reevaluación de la historia de la región. Al reconocer la presencia de sociedades bien desarrolladas con culturas e idiomas únicos, las inscripciones talmúdicas sirven como trampolín para futuras investigaciones sobre la antigua Arabia. El proceso en curso de descifrar estos textos tiene el potencial de desbloquear una gran cantidad de información histórica. Al documentar y analizar meticulosamente las inscripciones, junto con los hallazgos arqueológicos en sitios cercanos, los investigadores pueden reconstruir rutas comerciales, estructuras sociales y prácticas religiosas del pueblo tamótico. Además, los estudios comparativos con inscripciones de regiones vecinas pueden arrojar luz sobre el intercambio cultural y las posibles conexiones entre las antiguas sociedades árabes y las de Mesopotamia o el Levante. El legado perdurable de las inscripciones tamúdicas radica en su capacidad para cerrar la brecha entre el presente y el pasado. Estos testimonios silenciosos de una época pasada nos permiten conectarnos con los pensamientos, las aspiraciones y la vida cotidiana de personas que prosperaron hace milenios. El lenguaje talmúdico, que alguna vez fue un misterio, ahora ofrece un vistazo al paisaje lingüístico de la antigua Arabia. A medida que los investigadores continúan descifrando estas inscripciones, obtenemos una apreciación más profunda de la rica y compleja historia de la península arábiga, alterando para siempre nuestra comprensión de esta cautivadora región. Los susurros grabados en las arenas continúan resonando, invitándonos a profundizar más y reconstruir la fascinante narrativa de la civilización humana en Arabia. Número 2. Qaryat al-Faw. Descubre una ciudad antigua con ruinas elaboradas, que incluyen casas, templos y un mercado. Este descubrimiento muestra la complejidad y sofisticación de la vida urbana árabe preislámica, alterando la comprensión del desarrollo histórico de la región. Qaryat al-Faw, también conocida como Ciudad Roja o Ciudad de los Jardines por sus habitantes, revela un centro urbano meticulosamente planificado. Extensas excavaciones han desenterrado una red de casas bien conservadas, algunas con múltiples pisos y patios. Estas viviendas dan a entender una estructura social estratificada con distintos niveles de riqueza y comodidad. Los espacios públicos, como un bullicioso mercado, ofrecen una idea de la vitalidad económica de la ciudad.
La presencia de talleres de metalurgia y soplado de vidrio sugiere además una próspera clase artesanal que contribuye a la economía local. La vida religiosa encuentra su expresión en el descubrimiento de templos potencialmente dedicados a diversas deidades adoradas por los habitantes. Estas estructuras, con intrincados detalles arquitectónicos y posibles altares, hablan del significado espiritual de la ciudad. La ubicación estratégica de Qaryat al-Faw, en el cruce de importantes rutas comerciales que conectan la península arábiga con Mesopotamia y el mundo mediterráneo, impulsó su prosperidad. Las excavaciones han arrojado una rica colección de artefactos, cerámica, joyería y cristalería importados, un testimonio de la extensa red comercial de la ciudad. La presencia de estos objetos apunta a una sociedad cosmopolita con gusto por los bienes extranjeros más allá del comercio. Qaryat al-Faw podría haber servido como centro cultural. El descubrimiento de sistemas de riego sofisticados da pistas sobre prácticas agrícolas avanzadas, que potencialmente sustentan una población floreciente y atraen a personas de las áreas circundantes. La importancia de Qaryat al-Faw se extiende mucho más allá de sus impresionantes restos físicos. Desafía la noción arraigada desde hace mucho tiempo de que la Arabia preislámica era una región dominada por tribus nómadas. La elaborada arquitectura, la organización social y la vibrante red comercial de la ciudad demuestran la existencia de un centro urbano altamente desarrollado, con una comprensión sofisticada de la ingeniería, la economía y las estructuras sociales. La investigación en curso en Qaryat al-Faw, incluido el análisis de los artefactos desenterrados y los esfuerzos de excavación adicionales, tiene un inmenso potencial para desentrañar la vida cotidiana, las costumbres sociales y los sistemas políticos de sus habitantes. Número 1. La aldea neolítica de Al-Rajajil. Descubre un sitio que contiene numerosos pilares de piedra, a menudo denominados el Stonehenge de Arabia Saudita. El propósito y el origen de estos pilares siguen sin estar claros, lo que genera debates sobre las prácticas religiosas y culturales de los habitantes neolíticos de Arabia. El pueblo neolítico de Al-Rajajil, que surge de las áridas llanuras del norte de Arabia Saudita, se erige como un enigmático monumento, a menudo denominado el Stonehenge de Arabia Saudita. Debido a su colección de imponentes menhires, el sitio ha cautivado a arqueólogos e historiadores durante décadas. A diferencia de Stonehenge, con su propósito y cronograma establecidos, Al-Rajajil permanece envuelto en un velo de misterio. Los numerosos pilares de piedra, algunos de los cuales alcanzan hasta 3 metros de altura, han provocado multitud de teorías sobre su origen y propósito, ofreciendo una idea de las prácticas religiosas y culturales de los habitantes neolíticos de Arabia. Al-Rajajil, que en árabe se traduce como el lugar del temblor, comprende más de 50 grupos de piedras verticales esparcidas por el paisaje árido. Estos pilares, predominantemente de piedra arenisca, varían en tamaño y forma. Algunas son losas verticales simples, mientras que otras exhiben características más complejas como ranuras y marcas de copa. Su disposición es igualmente intrigante. Si bien algunas piedras se encuentran aisladas, muchas están dispuestas en líneas paralelas o semicírculos, lo que sugiere un plan deliberado. Las fotografías aéreas revelan una alineación fascinante. Algunas piedras están colocadas perpendiculares al amanecer y al atardecer. Esta posible conexión astronómica alimenta aún más el debate sobre la importancia del sitio. La falta de registros escritos fácilmente disponibles o de artefactos adjuntos hace que descifrar el propósito de Al-Rajajil sea una tarea compleja. Los arqueólogos han propuesto varias teorías intrigantes. Una noción popular sugiere una función religiosa. La alineación con los amaneceres y atardeceres podría significar una conexión con los cuerpos celestes y una reverencia por los ciclos de la naturaleza. La disposición de las piedras podría haber servido como lugar ceremonial para observaciones astronómicas o rituales religiosos. Otra teoría postula un propósito más funcional. Las piedras pueden haber sido marcadores de límites que delimitaban territorios o sirvieron como guías para la navegación en el vasto paisaje desértico. La presencia de inscripciones tamúdicas en algunas piedras añade otra capa de complejidad. Tamudik es una escritura antigua utilizada por grupos nómadas en toda la península arábiga, desde aproximadamente el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo IX.
Si bien las inscripciones en Al-Rajajo no han sido descifradas por completo, podrían ofrecer pistas sobre las personas que erigieron las piedras o utilizaron el sitio más adelante. La exploración en curso de Al-Rajajil tiene un inmenso potencial para desentrañar las vidas de los habitantes neolíticos de la región. Investigaciones adicionales, incluida la datación por radiocarbono y el análisis de posibles artefactos enterrados bajo la arena, podrían proporcionar un cronograma más claro para la construcción y el uso del sitio. Comprender las herramientas y técnicas utilizadas para dar forma y transportar las piedras podría arrojar luz sobre los avances tecnológicos de las personas que las construyeron. Además, los estudios comparativos con sitios megalíticos similares en todo el mundo, como el propio Stonehenge, podrían revelar conexiones e intercambios culturales que existieron en la prehistoria. Si bien el propósito específico de Al-Rajajil sigue siendo difícil de alcanzar, la importancia del sitio trasciende el mero misterio. Es un testimonio del ingenio y el ingenio de las primeras sociedades árabes. El esfuerzo requerido para transportar y erigir estas enormes piedras dice mucho sobre su organización social y su compromiso con este monumental proyecto. Al-Rajajil sirve como un poderoso recordatorio de que las sociedades humanas, incluso en los entornos más desafiantes, poseen la capacidad de pensamiento complejo, expresión artística y el deseo de dejar una huella duradera en el mundo. La búsqueda de respuestas a los enigmas de Al-Rajajil sin duda seguirá inspirando a futuras generaciones de arqueólogos e historiadores, ampliando nuestra comprensión del rico tapiz de la historia humana en la península arábiga. Nos vemos en el próximo video.